Conferencias para los programas de la Venezuela de hoy. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Gustavo Rosen. En unos minutos lo voy a presentar para que todos sepan bien de quién se trata. Y hoy va a hablar de un tema muy importante que es el país a futuro. El tema nos entusiasma y vamos a ver qué nos trae el doctor Rosen sobre el país a futuro. Nos da un gran placer abrir nuestras puertas a través de la virtualidad a todas las personas que quieren formar parte de la comunidad IESA. Este es un entorno académico y nos da mucho gusto que además sea en el marco de los programas para la industria y que hoy estemos con nuestro grupo de estudiantes del sector eléctrico. A varios de ellos los recuerdo, tuve el gusto de acompañarlos en clase. Y bueno, este va a ser el entorno de esta conferencia, un entorno académico, preocupados por la situación del país y por la situación de las industrias clave en Venezuela. El IESA y la Fundación Talento Venezuela decidieron llevar adelante una serie de programas de formación ejecutiva en áreas prioritarias para la producción industrial. Estas áreas son, por ejemplo, agua y saneamiento, industria eléctrica, industria petroquímica, petróleo y gas, industria de cemento y plantas industriales. Y al final, ¿qué tienen en común estos programas? Bueno, primero la juventud de los participantes, que ya nos habla un poco de ese país a futuro que veremos más adelante en esta conferencia. Son profesionales en edades comprendidas entre los 25 y 40 años. Además de esto, son personas comprometidas con la solución de los problemas de Venezuela y con competencias de liderazgo. Y además están acompañándonos desde diferentes regiones y partes del país, lo cual también nos llena de orgullo saber que desde todas partes de Venezuela, desde el IESA, estamos formando talento y sumando a la juventud venezolana a este liderazgo que tanto necesitamos. En total, en estos programas que hasta ahora llevamos, agua y saneamiento, electricidad, petroquímica, cemento, petróleo y gas, hemos formado, ya estamos en ese proceso de formación de 156 participantes. Pronto vamos a tener la graduación de los estudiantes que estuvieron en el programa de agua y saneamiento y estamos por iniciar gas que comienza el 31 de mayo. Le damos las gracias a los coordinadores del programa de la industria eléctrica, a Gustavo González, a Alberto de Lima, al profesor Richard Obuchi, a Eyaide Delgado, y le damos gracias también a nuestro staff maravilloso que hace posible que toda esta educación virtual y estas conferencias sean una realidad. Le damos las gracias a Yanitza Delgado, a Frederick Torreyes y a Yankeli Bianchi, que también nos acompañan aquí. Llevamos ya 45 conferencias y bueno, hoy vamos a hablar entonces del país a futuro. Nos acompaña, como les decía, el doctor Gustavo Rosen, que, bueno, lo primero que quiero decir es que es el presidente del IESA. Entonces, bueno, tiene una importante función en ese rol de acompañarnos a nosotros como escuela que ya tiene 55 años creando líderes y gerentes responsables. Es presidente del Consejo Directivo de Envases Venezolanos, presidente de la Asociación Venezolana Americana de la Amistad, AVA. Es también el presidente y miembro emérito de la Harvard Business School Latin American Advisory Board. Ha sido presidente de CanTV, ha sido vicepresidente de Conindustria, presidente de PDVSA, ministro de Educación, entre otros importantes cargos que ha ocupado en organizaciones públicas y empresas. Este es un pequeño resumen de quién es Gustavo Rosen. Les voy a explicar un poquito cómo va a ser nuestra dinámica de hoy. Vamos a escuchar al doctor Rosen en esta conferencia y ustedes por el chat que tienen en Zoom pueden escribir sus preguntas y comentarios y voy a ayudarlos facilitando la moderación al final de la conferencia con un espacio que vamos a abrir para preguntas y respuestas. Entonces, los micrófonos van a estar silenciados ya que somos muchas personas en esta sala de Zoom, pero tenemos este chat por el que podemos interactuar con gusto. Así que bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Rosen. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Valentina, y quiero también agradecer al tocayo Gustavo González por la iniciativa de invitarme a conversar con ustedes la mañana de hoy.
Efectivamente, como Valentina indicó, el IESA está haciendo con la Fundación Talento Venezuela una importante apuesta por la formación de la gerencia de las actividades que quedaron descritas en su presentación. Y esa apuesta la estamos haciendo porque en el IESA pensamos que a largo plazo la transición de Venezuela va hacia el mundo occidental, de manera de que nosotros utilizamos un poco como guía para entender qué es el mundo occidental, lo que pasó con la Europa del Este. La Europa del Este también tuvo un periodo de transición importante y la forma en que ocurrieron los hechos en Europa del Este pueden ser una lección inspiradora de cómo pudieran ocurrir el fenómeno de la transición en el caso venezolano. En efecto, no fueron grandes ajustes o grandes planes los que se pudieron llevar a cabo inmediatamente, sino fue más bien un escenario de pequeñas acciones que se fueron realizando para darle sentido a una apertura económica sobre la cual yo voy a versar mi conversación. De manera que, en mi caso, voy a dejar de lado la situación política porque enredaría mucho esta conferencia y me voy a centrar un poco en cómo sería ese escenario que nosotros creemos que puede ocurrir en esa transición que vemos que también va a suceder en los próximos años hacia un mundo con valores occidentales. En primer lugar, hay una situación inmediata que hoy en día nos acompaña, que es un hecho cierto, no necesariamente el mejor, pero es uno que está presente, que es que la economía se ha dolarizado. Entonces, la pérdida de la confianza en la moneda ha sido sustituida después de la hiperinflación que nos azotó desde el año 2017 por la dolarización, que de alguna manera está dando un piso diferente a la actividad económica muy reducida que el país tiene. Al propio tiempo, hay que entender que todo lo que ha significado las remesas, las autorremesas y las remesas, han hecho que esta dolarización esté muy fundada en la iniciativa privada. Es decir, han sido los privados los que han contribuido de manera más evidente y más eficiente a esta dolarización que atañe a una economía muy reducida, pero que en definitiva da unas bases de partida sobre las cuales poder desarrollar alternativas en el campo económico. Por otra parte, esa occidentalización de la transición debería aproximarnos más temprano que tarde a empezar a estudiar de nuevo el problema de la deuda externa consolidada del país, que es gigantesca en términos absolutos y en términos de porcentaje de Producto Interno Bruto, quizás la más alta que tiene en cualquier momento de su historia reciente cualquier país. Hoy por hoy, los contactos con los órganos multilaterales que de alguna manera tienen que ver con este fenómeno no están disponibles para Venezuela, pero más temprano que tarde estos órganos multilaterales van a tener alguna presencia y algo que decir con respecto al fenómeno de reestructuración de los pasivos externos de Venezuela. Por ahí hay un interesante estudio de un economista muy afamado que hace un par de días dijo que eventualmente, inicialmente, Venezuela pudiera aspirar a tener acceso a unos 7.000 millones de dólares de órganos multilaterales que pudieran apuntalar un poco una reorganización económica. Obviamente, esas son cifras muy modestas con respecto al problema real que tenemos en la reestructuración de los pasivos externos del país. Solo a los efectos de recordar, cuando se hizo un estudio en el año 2017 sobre los montos que hubieran sido necesarios para reestructurar el país en el 2018, estudio en el cual participó indirectamente el IESA, el monto que se suponía tendría que aportar el Fondo Monetario Internacional en un programa de reestructuración era más de 60.000 millones de dólares. Esa situación se ha agravado muchísimo después de 2017, seguramente la cifra actualizada es considerablemente mayor. Pero a lo que quiero referirme es que en este escenario de poquito a poco, que es el que creo que va a tomar lugar, hay ese posible acceso. Ese acceso además hay que verlo a la luz de alguna solución que eventualmente ocurra con otros órganos multilaterales como pueden ser la deuda con la CAF o la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo,
que de alguna manera nos permitan, digamos, establecer una relación proactiva, no solamente de carácter financiero, sino sobre las guías que pudiéramos adelantar con respecto a un proceso gradual de apertura en lo que se denomina en el idioma inglés un model through scenario, que es el que creo que va a ocurrir. Entonces, muy concretamente, nosotros sabemos a ciencia cierta que ninguno de estos órganos multilaterales estaría en disposición de acompañar a Venezuela en financiar a través del Estado una reorganización de la actividad petrolera en el país. Por lo tanto, una primera lección que queda por allí por desarrollar es cómo pudiera ser una recuperación de la provincia petrolera venezolana sin la presencia del Estado, que no tendrá el aliento financiero ni gerencial para poderlo hacer. Sobre este particular hay muchos programas, hay muchos planes, hay incluso un proyecto de ley de hidrocarburos que muy novedoso, que de alguna manera ha contemplado no solamente la realidad de la producción en Venezuela, sino también en el contexto internacional, qué significa en la geopolítica mundial hoy en día el petróleo, en comparación con lo que significaba, digamos, cuando Rómulo Betancourt escribió Venezuela, Política y Petróleo, que de alguna manera fue el elemento guía de política petrolera que nos acompañó hasta el año de 1976 y después en lo que fue la estatización de la actividad, producto de la eliminación de las concesiones y lo que vino después en materia de lo que fue la gerencia petrolera. Entonces, nosotros creemos, o creo en este caso, que existiendo accionistas minoritarios en muchas de las empresas mixtas que se abrieron con ocasión de la apertura petrolera del año 98 y otras que se abrieron más recientemente, probablemente en este model through escenario de la actividad petrolera, la primera recuperación de la actividad va a estar a cargo de estas empresas extranjeras y nacionales que están participando como operadores y accionistas minoritarios de PDVSA en la actividad. Eso sin duda va a significar la necesidad de formación de talento y por eso, de entre los programas que mencionó Valentina, hay uno en concreto que se va a abrir próximamente sobre la formación gerencial en el campo de petróleo, que creo que viene muy a tono con esta visión de apertura gradual. Todos hemos visto, probablemente muchos de ustedes hayan visto, que incluso en el seno de la propia PDVSA, su dirección de planificación estratégica ha estado considerando y presentó unas pautas de apertura, que creo que fue en el mes de febrero, que de alguna manera coinciden, no necesariamente con nuestra visión en cuanto a que la recuperación va a ocurrir fundamentalmente en cabeza de estos socios que están operando en Venezuela, pero la coincidencia está en que están básicamente estableciendo guías o bases de relación con proyectos de privatización que aquí estaban señalados en ese pronóstico o en ese programa de apertura que la Dirección de Planificación Estratégica de PDVSA preparó. De manera que nosotros estamos viendo que la apertura petrolera, en el sentido de la recuperación modesta de algunos niveles de producción frente a un mercado obviamente que ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo y que tiene todas las consideraciones propias del tema del control del medio ambiente, etcétera, etcétera, pero por allí puede haber un comienzo de actividad que va a estimular cierto tipo de inversiones que a su vez van a estar también no solamente buscando lo que es la recuperación propiamente de la producción, sino van a tener que trabajar también en lo que es la infraestructura indispensable, en este caso de refinación, todo lo que es la parte de puertos y lo que son los tanques de almacenamiento. Es decir, que poco a poco va a haber probablemente inversiones que vayan a venir dentro de esta transición, esta actividad, que pueden significar también una manera de señalar algún nivel de interés para otras actividades económicas en el país. Obviamente la más inmediata es trabajar en la producción agrícola que está en la situación en que se encuentra y para ello
va a ser sumamente importante lo que se pueda lograr en el aumento en la producción de fertilizantes y agroquímicos, para lo cual en el caso de nuestra programación existe un programa andando con respecto a la parte de petroquímica que está pensada principalmente para volver a tener en el mercado local fertilizantes y agroquímicos que son indispensables para aumentar la producción agrícola. Bueno, y por supuesto la parte de plástico, que es básicamente el tablazo, que de alguna manera pudieran, de nuevo, estar presentes en el encadenamiento productivo de una actividad que estuvo muy bien desarrollada y donde Avipla es un buen exponente porque las empresas que ahí lo integran conocen perfectamente bien cómo estas cadenas de integración aguas arriba y aguas abajo han tenido éxito en el pasado. Hay, en el caso concreto del principal público de interés de esta tarde, que son las personas que están trabajando en el programa de gerencia del sistema eléctrico, nosotros pensamos que debe haber, obviamente, una búsqueda de algún tipo de outsourcing que permita recuperar áreas claves de la actividad eléctrica, sobre todo en lo que es la distribución y facturación del sistema. Yo creo que ha llegado el momento, así como ha ocurrido en el caso de la gasolina y probablemente en el diésel, por las razones que sean, eso no es lo que nosotros estamos acá analizando, de que el ciudadano pague el valor de las cosas que efectivamente tiene. Yo sé que hay el tema del huevo y la gallina y que viene primero, si es la calidad del servicio o el precio, y en definitiva ese desiderato a juicio nuestro tiene que empezar por que el precio tiene que estar allí para darle flujo de caja a las inversiones indispensables para recuperar la distribución y la facturación del sistema. La transmisión y la generación son elementos de muchísima significación económica que probablemente no deban mantenerse en una gerencia, en este caso de una empresa del Estado, que pudiera ser entregada en una suerte de concesión gerencial. Hay instalaciones sumamente valiosas que han sido hechas a lo largo de décadas en el país que deben ser recuperadas. Son tecnologías que no han pasado ni mucho menos de moda y por lo tanto tienen la vigencia indispensable para ser atendidas oportunamente. Vaya que nosotros sentimos que el sector eléctrico es un campo importantísimo de reactivación y donde esta gerencia, que en este caso estamos tratando de impartir con Talento Venezuela a través del IESA, debería tener un rol muy importante en el desempeño de esa actividad. Luego, nosotros hemos considerado que estas inversiones, bien sea en petróleo, lo que puede venir de manera concomitante allí, van a requerir de nuevo de una producción cementera que esté acorde con las necesidades del país. Venezuela, como ustedes recuerdan, fue un país que hasta exportó grandes cantidades de cemento en su oportunidad y no hay razón por la cual no se pueda retomar esa senda de producción cementera en el país, y para ello, en el caso específico, también hay un programa para la actividad de cemento. Otro que nos parece importante para esta Venezuela que se va a ir recuperando es el énfasis en la parte del turismo interno. Venezuela tiene, incluso en todos estos años de dificultades, ha tenido un muy interesante desarrollo de pequeñas posadas, de pequeñas iniciativas y de emprendimientos turísticos que merecen la pena ser atendidos. Y creo que un programa de turismo que también lo vamos a auspiciar desde el IESA, en este caso incluyendo todo el tema del servicio de las aerolíneas, el servicio del transporte interno, la seguridad de las carreteras, etcétera, debe ser un elemento que pueda generar empleo y de alguna manera actividad económica en esa transición que estamos anticipando. De manera que el modelo que nosotros resumimos en esta transición es que poco a poco vamos occidentalizando nuestros valores, poco a poco vamos organizando la economía y más temprano que tarde esto va a dar algún tipo de aliento y resultado y la gente se va a fijar en ello y de alguna manera al fijarse en ello se van a poder de nuevo definir ciertos valores ciudadanos que son indispensables. Y en ese sentido quería referirme a un hecho que me es muy cercano. Como dijo Valentina, yo fui ministro de Educación. Nosotros trabajamos bajo la coordinación del padre Ugalde hace unos años
en una obra para básicamente preparar o presentarle al país unos nuevos lineamientos en la materia educativa. Eso fue en el año, creo que 2013, es un documento que se llama Educación para Transformar el País. Y de ese documento quiero rescatar dos cosas. La figura del director de la escuela, que es la clave de una recuperación del sector. Para ello debe haber programas de formación y de alguna manera tiene que haber un compromiso social de remunerar adecuadamente al sistema educativo de educación básica y de educación media, y darle presencia a iniciativas de tipo privado con subsidios del Estado para poder impartir la educación, un poco realimentar de manera muy entusiasta iniciativas como las de Fe y Alegría, que tanto éxito y tanto orgullo les significaron al país y que de suyo fueron llevadas a otros países del continente, como incluso de África, como un modelo de coexistencia público-privada en la educación básica y en la educación médica. De la obra de Educación para Transformar el País, también quisiera rescatar un capítulo que es sumamente importante, que es la educación dual, la educación técnica. Nosotros históricamente hemos de alguna manera ignorado la importancia de la educación técnica. El INSE llegó a ser una institución importante en el país, sobre todo en sus comienzos, fue una pieza fundamental en la industrialización de los años 50, pero lentamente se fue abandonando, digamos, la significación de la educación técnica para darle vigencia a títulos universitarios que probablemente tengan la solvencia social que el estudiante requiere, pero no la solvencia económica que el país demanda. Yo creo que rescatar la formación técnica dual es una pieza sumamente importante en esta transición. Nosotros hemos perdido muchísimo de nuestros técnicos en esta diáspora que se ha producido en los últimos 5 o 6 años, y de esa diáspora probablemente no podamos contar sino con un componente relativamente pequeño. Hablando, por ejemplo, en el caso del petróleo, nosotros tenemos conciencia clara por la presencia del IES en el estado Zulia, de la importancia que tendría la formación dual en el campo de la actividad petrolera en muchas disciplinas que han quedado lamentablemente mal ubicadas desde el punto de vista de lo que es la adecuación de su personal y la tecnificación de su personal. El esfuerzo que hay que hacer para restablecer la educación técnica en el país pasa por la asociación estratégica que podamos desarrollar, en este caso la iniciativa privada, por lo menos al comienzo. Hay 397 centros de formación en las industrias venezolanas, muchos de los cuales permanecen cerrados. El reto es tratar de restablecer que estos centros efectivamente puedan ser abiertos para la capacitación de los trabajadores de las actividades que vayan dándose como consecuencia de una reversión del decrecimiento económico en el que nos hemos sumido a partir del 2014. Entonces, como decía, en el caso del estado Zulia hay ingentes necesidades de formación y capacitación, y ese puede ser, digamos, el taller básico en el cual emprender una educación técnica para la reconquista de la productividad en todo lo que es la actividad petrolera del estado Zulia, que es clave en esto que hablé al principio de esta charla. De manera que creo que el tema educativo no ha sido lo suficientemente tratado. Hay que ponerlo como punto esencial de cualquier transición y debe ser motivo de absoluta participación de todos los elementos sociales que hacen vida en nuestro país, porque es una condición de salida imprescindible para recuperar el ánimo y recuperar un poco la visión hacia la productividad y hacia la responsabilidad individual, que es significativa como elemento de salida para lo que estamos proponiendo. Otro comentario que quería hacer son sobre los programas sociales. Obviamente, con el nivel de pobreza que ha llegado al país, según los datos del COVID, no es posible pensar en una transición económica modesta o de alguna manera lenta, como estamos nosotros proyectando,
sin tener a la vez una mirada puesta en cómo le vas a ofrecer elementos de transición a esa población que ha quedado visiblemente marginada en todo lo que son los elementos básicos de la vida diaria y que probablemente esté también bastante distante de sus competencias educativas indispensables para sobresalir en sociedad. Estos sistemas de ayuda social tienen que ser revisados, tienen que ser repensados. A juicio nuestro, vincular estas ayudas sociales al sistema educativo puede ser una manera de volver a aumentar la matrícula educativa en educación básica y media, que es una pieza fundamental de la recuperación humana que creemos que es indispensable tomar. De manera que es importante que gente que conozca esta materia estudie incluso con detenimiento los programas actuales que tiene el gobierno y vea cuál de ellos es rescatable y cuál debe ser mantenido mientras esta transición ocurra, para que podamos tender una red a nuestros compatriotas menos afortunados, para que en esta recuperación muy lenta que estamos pronosticando como guía de trabajo se puedan de alguna manera estar allí atendidos, y mientras efectivamente hay una forma de recuperarlos e ingresarlos al mercado estudiantil o al mercado laboral según sea el caso. Es evidente que de tener un crecimiento económico otra vez en el país, probablemente haya personas que estén en la diáspora que quieran regresar. Hay que estar preparados para ello. Es difícil precisar cómo pudiera ocurrir ese regreso y de qué tamaño es. Típicamente, las expectativas que se tienen es que no sean, ya hay demasiado tiempo digamos, de permanencia de la diáspora afuera, ya hay familias de por medio y por lo tanto no es fácil suponer que muchos de ellos quieran regresar porque ya tienen raíces establecidas en otras partes, pero para aquellos que lo quieran hacer, obviamente la oportunidad de estar aquí es la que efectivamente los debe animar, y las oportunidades que puedan ver ellos ocurrir en sus vidas personales y profesionales. Yo quería dejar un poco hasta aquí estas reflexiones iniciales y a manera de resumen, esto no va a ser fácil. Nosotros creemos que Venezuela va a seguir siendo parte del mundo occidental y que esta transición se va a parecer más a lo que ocurrió en Europa del Este que a unos modelos, digamos, concebidos en laboratorio, donde se crea que muy rápidamente la situación puede pasar de donde está a un óptimo que es de difícil realización, porque hay circunstancias, incluso en este caso el COVID, que lo van a hacer difícil. La comunidad internacional tiene que enfrentar muchos retos muy complejos en el post-COVID, que no se acaban con la vacuna, que han significado un antes y después, un parteaguas para el mundo entero, y eso les va a significar a muchos de los países tener que estar muy dedicados a sus situaciones inmediatas o internas y tener relativamente poco tiempo de distancia para ocuparse de problemas que les son más distantes, como puede ser el caso nuestro. De manera que el entorno externo no va a ser fácil. El crecimiento económico mundial no es exactamente el que teníamos antes del COVID, y ello va de alguna manera a significar una limitante en la capacidad de recuperación de esta transición que estamos nosotros proponiendo y creyendo que va a ser posible acceder a ella, ocurra. De manera que con estas palabras me gustaría dejarles a ustedes la oportunidad de formular preguntas o comentarios y criticar si fuera el caso. Varita mágica no es, solución inmediata no es, esplendor inmediato no es, no es lo que nosotros pensamos. Va a ser producto de nuestro esfuerzo individual, de nuestra convicción de país y de nuestra capacidad de sacrificio y de tratar de, como un todo colectivo, dar sentido a lo que es ser individuo y ciudadano y dejar de ser habitantes. Gracias, doctor Rosen.
Tenemos por aquí una pregunta del profesor Paul Esqueda, quien además fue director académico del IESA. Saludos al profesor. Dice, América Latina tiene el doble del área física y el doble de la población de Estados Unidos. No obstante, tiene un PIB per cápita de aproximadamente un sexto del PIB per cápita de USA. ¿Cuáles son los 2 o 3 factores que generan esta situación? ¿Cómo corregirla? Admiro mucho su enfoque positivo a Venezuela. Ese es su comentario o pregunta. Bueno, sin duda que las iniciativas para corregirla fue el establecimiento de los mercados, en este caso la Comunidad Andina de Naciones, la unión, lo que fue o lo que es, no sé todavía exactamente en qué situación se encuentra las negociaciones de algunos de los países que tienen cara al Océano Pacífico con el continente asiático, es la unión de las economías de estos países, su complementariedad y la búsqueda de potencial exportador distinto a las materias primas, que ha sido tradicionalmente lo que los ha asistido y los ha acompañado, lo que podría dar una salida, digamos, más diversificada y de mayor potencial de crecimiento económico con mayor satisfacción personal en lo que es el ingreso personal de los habitantes latinoamericanos. Hay además ciertas diferencias geográficas que de alguna manera no están presentes necesariamente en los Estados Unidos, que pueden haber agregado complejidad para el desarrollo de algunos de nuestros países. Y como digo, ha habido una dedicación fundamental hacia la explotación de materias primas o productos primarios que en Estados Unidos también está presente, pero no en la cuantía que está aquí. Estados Unidos fue por mucho tiempo un gran exportador agrícola, todavía lo sigue siendo, pero bueno, han tenido una visión muchísimo más clara en el campo educativo, Paul. Tú lo sabes bien, tú conoces muy bien el mercado, básicamente ese es el mercado a seguir desde el punto de vista de lo que es la educación formal. Es impresionante ver, por ejemplo, el porcentaje de asiáticos que estudian en las principales universidades norteamericanas y el sacrificio que hacen los padres de estos asiáticos para que esas personas puedan trasladarse a Estados Unidos, aprender ese modo de vida y esa capacidad realizadora que tiene el norteamericano, el que no ha sido producto de una manera de enseñar muy orientada a resultados, que ha hecho que esa cultura haya alcanzado los niveles que ha alcanzado, a pesar de todas las diferencias que tienen, las desigualdades, todo el tema ahora racial y de género que está presente, pero esa sociedad se recupera y de alguna manera sale, ¿no? Nosotros que tenemos ya la edad que tenemos, hemos visto qué pasó después de la guerra de Vietnam, cómo salió de abajo el sentimiento americano entonces y cómo ha podido también recuperarse de situaciones más inmediatas de dificultades de carácter racial y religioso, y creo que esa es todavía la cultura por excelencia, y en su educación está la diferencia. Gracias, doctor Rosen. Tengo una pregunta de Rodolfo Márquez que dice así. Buenas tardes, profesora Valentina. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué el gobierno ha decidido asumir el rol de explorador, productor y refinador? Siendo un fenómeno que ha existido durante casi toda la historia del país, incluyendo la nacionalización de PDVSA en 1976 y luego en los últimos años el plan Siembra Petrolera. Muchas gracias, profesor Rosen. Bueno, yo le pasé muy rápido por arriba a la respuesta a esta pregunta, que es crucial. Básicamente mencioné que Rómulo Betancourt en su exilio había escrito un libro que se llamaba Venezuela, Política y Petróleo, que fue la base ideológica con la cual se condujo la actividad petrolera cuando estaba en manos privadas y cuando aquí había concesiones, y luego justificó de alguna manera la reversión de las concesiones en el año 75, que dio paso a la creación de las filiales de PDVSA, que a su vez dio paso a la creación de PDVSA. Eso a su vez produjo un gigantismo en el Estado y hizo que el Estado entrara a competir con la iniciativa privada en ámbitos donde verdaderamente no debería estar, incluyendo la actividad petrolera. ¿Por qué? Porque los supuestos del libro de Betancourt no se produjeron en la práctica, es decir, el recurso
no se convirtió en un recurso finito, más bien, como diría recientemente fallecido Ahmed Zaki Yamani, la edad de piedra no se acabó por falta de piedras, y eso va a pasar también con el petróleo y el gas. La edad del petróleo no se va a acabar por falta de petróleo y por falta de gas, sino porque van a haber otras tecnologías. Pero estamos a cierto tiempo o a ciertos años de que eso ocurra de la manera en que inexorablemente va a suceder por razones ambientales y de la competitividad de otras energías alternativas que están presentes hoy en día y cada vez con mayor ahínco en todos los países desarrollados, y hay que verla y observarla con muchísima atención y seguimiento. Entonces, básicamente regresar a una actividad donde el Estado se reduzca fundamentalmente a ser el proveedor, el garante de la educación, de la salud y de la seguridad personal, es decir, va a estar dentro de lo que son sus atribuciones constitucionales inmediatas y salirse de todas las áreas de conflicto de intereses donde puede estar metido cuando está activamente participando de la actividad económica, es sin duda una solución de largo plazo. En esta transición que a nosotros se nos ocurre que va a pasar en el país, esa situación no va a venir de la noche a la mañana. No las vamos a tener que ganar poquito a poco. Y el ganársela poquito a poco es porque la gente empiece a entender que el Estado tiene que estar donde está y el sector privado tiene que estar donde está. Y cuando digo privado, quisiera hacer una acotación que me parece bien importante. El sector privado tiene que estar allí porque tiene más foco, porque la actividad tiene que estar enfocada con criterio de responsabilidad social empresarial. Cuando tú estás en muchas cosas, cuando tú tienes un conglomerado de opciones por delante en la actividad económica, tú básicamente terminas por desenfocarte. Si tú ahora te concretas, vamos a decir, en lo que es la producción de fertilizantes en el oriente del país, y tú aplicas gerencialmente los criterios de una gerencia socialmente responsable que atienda a cada público de interés, es decir, al cliente, al trabajador, al Estado como recaudador de impuestos, a la comunidad desde el punto de vista de lo que es tu servicio y las necesidades de mantener un ambiente limpio, etcétera, etcétera, tú vas a poder efectivamente ganarte el favor, ganarte la confianza, ganarte el prestigio, como muchas empresas y marcas privadas en Venezuela se lo han conquistado con el paso de los años y que son de todas conocidas. Bueno, entonces no es el sector privado porque sea privado mejor que el público, no, es un sector privado enfocado en resultados, enfocado en su misión y reducido a la actividad inmediata que tiene entre manos con responsabilidad social empresarial, que dista mucho de ese gigantismo del Estado, donde se meten tanto que termina por no hacer ninguna cosa bien porque no mantiene los preceptos que son indispensables y de los cuales obviamente en el IES hay muchísimos programas para aquellos que quieran hacerle un seguimiento un poco más concreto a estos enunciados de carácter general, que es la responsabilidad social empresarial. Por cierto, en el IESA estamos arrancando en Panamá un centro de sostenibilidad. Firmamos unos convenios la semana pasada porque nos parece que esa parte es fundamental para apoyar tanto a la empresa, en este caso latinoamericana, que es quien queremos apoyar desde el IESA, como a la venezolana, en lo que es la relación de la empresa con su medio ambiente, la relación de la empresa con la comunidad, que es lo que define la palabra sostenibilidad. Los efectos de esta charla son conceptos más técnicos, pero los efectos de esta charla creo que eso es suficiente. De manera que efectivamente en un país moderno, básicamente el Estado guía y fija políticas y se responsabiliza por ciertos servicios, y el resto lo hacen los individuos, los privados. Y esos privados tienen que tener un sentido de propósito y tienen que tener, obviamente, una responsabilidad fiscal indispensable. Y con esto quiero hacer otra afirmación. Cuando existía la actividad privada petrolera, obviamente el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Hacienda eran las
guías fundamentales para proteger la actividad como tal, la calidad de la explotación petrolera, que era el Ministerio de Energía y Minas, para proteger el medio ambiente, y el Ministerio de Hacienda para tener un régimen fiscal de compartir el producto de una riqueza minera de una manera equitativa que le produjera un rendimiento económico atractivo al inversionista para que quisiera seguir creciendo, y una renta fiscal más clara al Ejecutivo. Yo particularmente quisiera decirles que el que un Estado, cualquiera que sea, pero estamos hablando ahora de Venezuela, pudiéramos hablar igual de México, que Pemex también tiene bastantes dificultades, que quiera invertir en una actividad de riesgo tan alto como el petróleo, sin entender del todo los riesgos que está corriendo desde el punto de vista financiero, al involucrarse en la actividad, siendo que una actitud proactivamente medida en términos de lo que es la parte fiscal, que sería una posición de compartir las ganancias de esa actividad con la actividad privada, es mucho más lógico para un país y su estabilidad financiera una relación de fiscalizado a contribuyente que una relación de yo soy el inversor, yo soy el ejecutor y soy el contribuyente. Allí hay un conflicto de intereses que a la larga le van a significar una disminución en el ingreso total al país, porque se van a producir, digamos, concesiones y aperturas que de alguna manera no atienden a esa relación de supervisor a supervisado, sino atienden a otros intereses que se van a producir y que establecen por sí mismos conflictos de intereses en el sentido moderno de la palabra. Gracias, doctor Rosen. Bueno, el título de su conferencia y la conferencia ha suscitado una serie de comentarios que por supuesto nos llevan a un panorama muy amplio, pasando por entorno político, entorno económico, nuevas energías, educación. Entonces quiero hacer un resumen de lo que vemos aquí en el chat. Y me da muchísimo gusto ver que están los participantes de los programas. Saludos a Claudimar Alvarado, que además hace este comentario. Doctor Rosen, excelente su visión sobre la importancia de mejorar el desempeño de las instituciones educativas venezolanas con preparación a sus directivos para que puedan gestionar con efectividad el proceso de aprendizaje en todos los niveles. Felicidades a Liesa por ser parte del importante eje educativo que busca recuperar la productividad de nuestro país. Gracias, Claudimar. Veo que Enger Cáceres tiene un comentario muy similar a otra pregunta que voy a unir. Él está percibiendo las ganas de enfrentar el gran reto que representa la recuperación del país y pregunta sobre un cambio político. Pero también pregunta José Martínez, el petróleo va a ir decreciendo su importancia y mercado. La discusión está abierta en cuanto a cómo aprovecharlo mientras se pueda, pero paralelamente habrá que abrir otras posibilidades para diversificar y modernizar la economía. ¿Cuáles son sus apreciaciones y recomendaciones? Con respecto al tema político, yo lo dejo así. Hay dos maneras de enfocar la transición: o hacia un modelo, digamos, parecido al que ocurre en otras latitudes, o hacia un modelo occidental, que es decir, es el modelo sobre el cual nosotros de alguna manera hemos desarrollado nuestro país desde hace varias, digamos, siglos, ¿no? Yo siento sinceramente que la occidentalización de nuestra solución es la que en definitiva va a prevalecer, y al ir por esa occidentalización van a estar obviamente en el tapete todo lo que son los valores occidentales que habrá que retomar, y esos valores son el rol del ciudadano, quién es el individuo en sociedad, la democracia como órgano, como instrumento de gobierno para ese ciudadano, y la contribución individual de cada uno para fortalecer la sociedad donde se procura, donde vive, ¿no? Entonces, la visión es que la forma que sea, en esa occidentalización está aquí para quedarse en el caso venezolano. Y hacia allá
va orientada a digamos, el enfoque que incluso significan los programas que hemos estado comentando ahora. Con respecto a la parte petrolera, yo les digo sincera, el Centro de Energía y Medio Ambiente del IESA es una fuente muy importante de estudio y análisis, y básicamente nosotros hemos llegado a la conclusión de que Venezuela tendría un mercado otra vez para colocar en exportación en un periodo razonable de tiempo unos 2 millones de barriles de sus crudos con sus componentes. Requiere un enorme trabajo, va mucho más allá de lo que dije antes con respecto a la recuperación solamente a partir de las empresas mixtas que existen en el país. Esto sería mucho más ambicioso, se necesitaría una ley de hidrocarburos mucho más moderna que entienda lo que significa el petróleo hoy en día, y por lo tanto haya una convicción política de que el Estado no tiene nada que proteger o defender con el petróleo como tal, en función al hecho de que, como dije, existen recursos suficientes de manera energética y de gas como para que Venezuela no tenga que preocuparse que este es un recurso finito que hay que proteger entonces a través de una operación inmediata de la actividad como tal. Entonces, si ese es el mercado que estamos viendo al propio tiempo empezaría a declinar a partir del año 2040, pero de aquí a allá, con las ventajas competitivas que tiene la producción en Venezuela, o que ha tenido históricamente, es reconquistar poco a poco, porque el mercado petrolero es un mercado de privados, reconquistar territorios perdidos donde otros están ocupando el espacio representa convenios, representa concesiones, representa acuerdos que no son fáciles de lograr y establecer, pero sí se puede hacer, y ese es un pronóstico deseable para el país, que le daría una base de sustentación económica a través de, en este caso, de la renta fiscal que generaría esta actividad, lo suficientemente atractiva para que de nuevo sea un pitador para otras actividades económicas que podrían venir y que son en efecto las que hay que apostar a tener con esa énfasis en lo que es la productividad de la educación como alternativas de exportación para el país. Nosotros tenemos que retomar la senda de la exportación de productos no tradicionales. Lo logramos en Venezuela. Esto, obviamente, ustedes que están en el sector eléctrico saben, nosotros logramos exportar ingentes cantidades de acero hasta el año 2007. Nosotros éramos exportadores importantes de aluminio, y exportar acero y exportar energía, como lo saben los que están en el programa eléctrico, es fundamental. Perdón, acero y aluminio es exportar en buena medida energía. De manera que la recuperación de la generación de energía para poder lograr esto es importante. Igual lo dije con relación al cemento. Nosotros teníamos una bonita ubicación en el mundo cementero de exportación, en el área del Caribe, en el área de Centroamérica. Son mercados que son reconquistables lentamente y paso a paso, pero son mercados reconquistables. Estamos hablando todavía de materias primas, si se quiere, básicas. Nosotros llegamos a ser un país exportador de arroz. Nosotros llegamos a tener sobreproducción también en la producción de maíz en un momento dado. De manera que en el campo agrícola también hay oportunidades que, trabajando poco a poco para la recuperación de esos campos, podría darnos algún tipo de diversificación en exportaciones, mientras el ingenio venezolano va encontrando ubicación en otras actividades. Yo les quiero decir que, estando en CanTV, como dijo Valentina, por 14 años, nosotros pudimos constatar de manera reiterada, cuando hacíamos nuestros programas de diversificación tecnológica, lo que fue ABA y todas estas cosas, que el venezolano era lo que se denomina en el argot técnico un early adopter. Tomaba las iniciativas muy rápidamente, mucho más rápidamente que muchos de los países vecinos. Esa condición de emprendimiento y de early adopter todavía está allí, y ahí se surgirán, a través de emprendimientos en este campo, iniciativas que van a ser muy, muy valiosas. Y rescato para
como comentario a los efectos de pensar en una diversificación futura, los emprendimientos de la diáspora en el exterior. Hay muchos de estos emprendimientos que han sido motivo de admiración y de respeto, y esos emprendimientos son de venezolanos que se han llevado sus ideas de Venezuela y las han podido reproducir con muchísimo éxito fuera del país. Esas personas seguramente van a tener el interés de participar en el mercado venezolano y a partir de él volverá a tener un sitial en lo que es la oferta exportadora que se pueda generar ya de productos realmente novedosos para la economía venezolana. Muchas gracias. Nos vamos acercando al final de este espacio. Quería hacerle un par de preguntas más que veo por aquí en el chat y un comentario que dice: Patricia, excelente visión de la Venezuela posible. Venezuela, el país de las oportunidades, porque está todo por rehacerse, reconstruirse, transformarse. Poco a poco, al ritmo que las voluntades políticas y sociales lo determinemos. Gracias por contagiarnos de su optimismo, Patricia Arriaza. Y en esa visión de Patricia de cambio y de todo lo que hay que rehacer, nos pregunta Waldo que si usted sabe algo sobre o que pudiese opinar sobre la recuperación del sector de educación en Venezuela. Y uno esta pregunta, aunque es de otro sector, con la que también nos hace Enger Cáceres, que dice: ¿cuál es su perspectiva respecto a la participación de inversionistas nacionales privados en los sectores de energía eléctrica y petróleo? Y me queda una sola pregunta por hacer para que no se nos quede fuera del tintero, que, a ver, se me fue por aquí. Bueno, si quiere responda esa, doctor Rosen, y yo ubico la otra. Gracias. Bueno, con relación a la parte educativa, si ustedes tienen el tiempo y el deseo, yo les recomiendo que busquen el libro que mencioné, Educación para transformar el país. Aunque tiene ya algunos años de haber sido escrito, fue escrito por 28 técnicos, entre los cuales me incluyeron. El padre Ugalde lo coordinó, y ahí hay muchísimas respuestas que yo no quisiera, digamos, de alguna manera simplificar demasiado en una respuesta a la pregunta que es, por lo demás, quizás la más pertinente, ¿no? Hay que rescatar la figura del docente, hay que rescatar la figura del gerente educativo, que es el director de la escuela. Esas personas tienen que ser formadas y tienen que ser remuneradas. Definitivamente en un compromiso social que va a ocurrir cuando decidamos como colectivo qué país queremos ser, que tengamos un poco más la posibilidad de conversar abiertamente de esto, que es un poco distinto a esta transición económica que estoy pintando. Yo diría que un compromiso tiene que estar basado en qué porcentaje del Producto Interno Bruto del país se lo vamos a entregar al sistema educativo a través del presupuesto nacional, y básicamente el presupuesto nacional va a estar hecho de recaudaciones fiscales, no de dividendos de empresas del Estado. Esa no es la visión de largo plazo que haría que el país fuera realmente competitivo. En consecuencia, la naturaleza de esos ingresos es muy distinta. Una es una naturaleza fiscal y la otra es una naturaleza de riesgo de inversión, que son, por lo tanto, bien distintas la una de la otra. Entonces, un tema también que hay que estudiar con absoluta claridad, porque si no, no estaríamos hablando con sinceridad, es la gratuidad de la educación superior. En la reestructuración de las universidades autónomas es una urgencia. En el periodo de los 40 años de la Cuarta República, les dio forma a 80 universidades en el país. Yo no sé cuántas hay en este momento. Hay que atender esto, hay que atender la pertinencia de las carreras que ahí se imparten. El Ministerio de Educación Superior va a tener un rol muy importante en ayudar a centrar y a trabajar en qué podemos y qué no podemos hacer como país, y qué carreras debemos de verdad acompañar y tener, y qué carreras pueden tener menor importancia social o económica en el futuro del país, y por lo tanto cómo incentivar o no el régimen de becas que tendría que existir si de alguna manera aceptamos que la gratuidad de la educación superior no se puede mantener en el tiempo, porque realmente no es posible financiarla. La matrícula que
que le pagaría al que puede, tiene que ver a la vez con la beca que habría que darle al quien no puede. El examen exhaustivo de las condiciones económicas y sociales del que no puede, de la familia que no puede, tiene que ser una disciplina importante, como lo es en otras partes del mundo. Aquellos de ustedes que de alguna manera estén asociados con lo que ha sido la diáspora saben perfectamente bien que ese régimen de becas existe en las universidades europeas, pero hay que tener las pruebas evidentes de que la persona necesita el apoyo para poder enviar al hijo o de que se trate a ese estudio. Entonces, esas aperturas de franqueza individual, de franqueza personal, de honestidad de participación, de no tratar de ganarme la esquina, pues yo quiero estudiar medicina, pero tengo un carro de último modelo parado en la puerta y voy a alegar que necesito una beca. Ese tipo de situaciones que quizás no son cercanas, las vamos a tener que reconsiderar en una situación de un país mucho más exigido, mucho más, digamos, necesitado de trabajar sobre la base de la contribución de sus ciudadanos, de lo que pudo haber sido el gigantismo del Estado que nos acompañó cuando la renta petrolera no nos permitió hacer, que fue un poco la base de lo que nos condujo a esta intoxicación. Gracias. Nos pregunta Héctor Riqueses si tenemos alguna actividad programada en formación para el nuevo dirigente sindical. Y bueno, lo primero que comento es que Elisa tiene su maestría en gerencia pública, que también quisiéramos que se incorporaran, pero no sé, doctor, si usted quiere agregar algo más al respecto. Y de una vez le hago la pregunta que había quedado fuera del tintero, que era de Carlos Pérez, que decía, ¿es viable la construcción de mini refinerías a nivel regional? ¿Quiénes serían los posibles inversionistas? Yo sobre el tema de las refinerías no me atrevo a opinar. Yo diría que teniendo nosotros un parque refinador como el que tenemos en Venezuela, la necesidad de entrar en una nueva inversión de microrefinería me parece que no es la solución técnicamente más fácil o económicamente para el país. Lo que hay que hacer es poner a marchar las enormes instalaciones que efectivamente se hicieron aquí en Venezuela y la red de refinación que de alguna manera llegamos a tener fuera de Venezuela también, que nos aseguran la colocación de nuestros crudos tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Con respecto a la pregunta de Héctor, yo quisiera decir aquí algo, ¿no? Todavía tengo cierta vinculación con empresas industriales que me consultan o me buscan, incluso Valentina habló de una de la cual soy presidente de la Junta Directiva, que tienen movimientos sindicales establecidos. Ha habido un cambio en la actitud, por lo menos con respecto a lo que es la iniciativa privada, y es que hay mucho mayor solidaridad y compenetración en la misión y visión de la empresa de lo que había hace unos años, donde había mucho más una actitud reivindicatoria con connotación de carácter político, siempre buscando una presencia luego en un parlamento, en un congreso o en alguna asociación de mayor alcance sindical. Hoy hay mucho más, digamos, madurez en la comprensión de la relación obrero-patronal y es una buena base para comenzar a través de mecanismos como lo que dice Valentina, que la Gerencia de Formación Pública que tiene el IESA, para darle entonces sustento, digamos, intelectual a esta dirigencia sindical y darle una base de seguridad profesional y personal en sus valores y sus conocimientos que les permita el mejor ejercicio de su delicado cargo. Pero en términos generales, lo que yo veo de la iniciativa privada, yo no puedo hablar por el sector público, no lo conozco para nada hoy por hoy, la situación es de mucho mayor solidaridad con una visión de responsabilidad social empresarial que la que pudo haber habido en un pasado más remoto. Perfecto, bueno, ya es la 1 de la tarde, creo que tenemos que concluir. Por aquí quedan algunas preguntas, por ejemplo, hay una sobre cuál cree usted que son los 2 o 3 factores claves en el proceso de recuperación de la industria de cemento. Y con esto cierro para que no se nos extienda y dejo que usted pueda concluir esta conferencia. Gracias, doctor Rosen. En cuanto a la industria del cemento, la capacidad
aquí tuvimos creo que fácilmente rescatable porque la calidad de los equipos que estaban instalados lo va a permitir. La diferencia la va a hacer, estoy seguro, la gerencia. Por eso este programa que estamos impulsando en el IESA, no sé, creo que comenzó el 26 de abril, es importante porque ahí estamos realmente apostando a que personas que están en este momento en la actividad cementera, porque este programa no es para formar a personas que vamos a traer de Marte para manejar la industria cementera. Hay un número de estudiantes que están tanto en el sector eléctrico como el de agua, como el de cemento, están en este momento trabajando en la actividad, y tienen la inquietud de mejorarse a sí mismos. Eso ya es una excelente noticia para los efectos de lo que consideramos que es efectivamente material e importante, que es que el saber que estos activos puedan operar de manera eficiente depende mucho más de la gestión individual y de grupo gerencial que de cualquier otra cosa. Y con esto vuelvo a reiterar lo que dije ya. Los dineros que fueron invertidos en el equipamiento en general de la infraestructura de estas actividades básicas es de primera calidad, y por lo tanto la recuperación de esos equipos y su gerencia es la primera iniciativa que tenemos que llevar adelante como paso inicial para esta recuperación gradual, sin estar buscando, creo, que tener que invertir ahora dinero fresco en activos nuevos. Esa tendencia que el gigantismo nos trajo, deberíamos dejarla de lado y trabajar poco a poco con lo que tenemos entre manos y hacerlo valer. Excelente. Bueno, yo creo que cumplimos la misión. Fue un gusto, tenemos a 108 participantes. Creo que nos daría para seguir hablando, ¿no? Porque es un tema muy relevante y todo el mundo quiere saber cómo recuperar a Venezuela y entramos en temas internacionales también. Pero bueno, por aquí nos comentan con este comentario de José Cierro, como participante del programa de la formación de gerentes para la industria eléctrica, reciba el más sincero agradecimiento en mi nombre y en nombre del grupo por permitirnos ser partícipes de esta experiencia única de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctor Rosen. Feliz tarde. Gracias a ustedes.